¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Sensor UABC. El día de hoy haremos una cobertura amplia de lo que fue la Feria del Conocimiento Ilumina. ¿Qué tal, Paola? Un gusto saludarte. Un gusto, Brandon, y déjenme platicarles que es un proyecto que va dirigido para niños y adolescentes y busca darles difusión de un contenido educativo con ámbitos diferentes como lo son las ciencias, matemáticas, ecología, entre otros. ¿Tú qué nos puedes contar, Miguel? Bueno, yo les recomiendo que no se despeguen de este programa, ya que nos visitan personas fuera de UABC y también internamente, como las mismas facultades, entre ellas odontología. Así que no se despeguen de este gran programa que es Sensor UABC, temporada 12. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Curiel. El día de hoy nos encontramos en la explanada de la Universidad Autónoma de Baja California, nada más y nada menos con la realizadora y coordinadora Concepción Vaccín de Ilumina. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Platíquenos un poquito al público de Sensor, ¿qué es Ilumina? Bueno, pues Ilumina es un proyecto que estamos precisamente en el área de producción audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y pues Ilumina tiene el objetivo de generar contenidos audiovisuales educativos, de divulgación y culturales. Y pues Ilumina es un equipo que está integrado por los diferentes estudiantes de nuestra facultad, donde destacan los muchachos de asesoría psicopedagógica, docencia de las matemáticas y en este caso también los de comunicación. Y pues Ilumina es un proyecto que genera contenidos para que estos videos sean una herramienta más del proceso de enseñanza y aprendizaje. Perfecto, platíquenos un poquito de esta feria. ¿Qué tal Bueno, estuvo? ¿Quiénes participaron? Esta feria es la Feria del Conocimiento Ilumina, es la primera versión, es la primera vez que se hace, es por iniciativa de un equipo de estudiantes que también hacen su servicio dentro de nuestra área de producción. Y pues esta feria tiene la intención de traer en físico, en persona, las diferentes actividades que se generan dentro de los videos. Entonces, esta feria, pues bueno, tiene varios invitados. La intención era principalmente que vinieran escuelas, primarias, preescolares, para que ellos pudieran vivir un poquito esas dinámicas que en algún momento también se ven en los videos. Ah, ok, muy bien. Entonces el propósito de esta feria era que más que un video, sino que vieran realmente ya expuesto lo que es Ilumina en esta feria, ¿verdad? Sí, y sobre todo también que los maestros y los papás y los niños conozcan el canal, que se animen a entrar a YouTube, a Facebook y que le den play, que le den me gusta, porque estos videos pues están dirigidos a ellos. Aquí abordamos temas desde temas sobre matemáticas, sumar, restar, cómo escribir mejor, promoción de la lectura, también hablamos sobre temas de conservación y medio ambiente, sobre sensibilización, valores, o sea, realmente tenemos varios temas que están pensados precisamente, insisto, para niños pequeños, adolescentes, jóvenes, y pues bueno, esta feria es ese contacto con ellos, ¿sí? En físico, que las dinámicas que ven a lo mejor en los videos también las pueden hacer ellos aquí. ¿Ya cuánto llevan trabajando con ese proyecto de Pues Ilumina? con Ilumina tenemos más de un año ya que tenemos esta presencia. Esta es la primera vez que se hace este evento, esperamos hacer más, sobre todo porque lo que queremos es compartir el canal, que lo reconozcan y que empiecen a utilizar esos videos, que eso es nuestro principal objetivo. Perfecto, agradecemos enormemente el espacio de la entrevista y esperemos que tengan muchísimo éxito. Muchas gracias, y pues gracias a Sensor, porque somos proyectos hermanos, pues aquí estamos. Gracias. Perfecto, esto es Sensor, continuamos con más. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de Sensor UABC? Y bienvenidos a su sección favorita, Banco de Ideas. En esta ocasión nos encontramos en la explanada del Campus Tijuana, en la Feria de Conocimiento realizada por el programa Ilumina, en donde hubieron varios stands con diferentes temáticas que fomentan el aprendizaje en los niños. Estamos a miembros del staff de Sensibiliza, los cuales son alumnos de comunicación y psicopedagogía, para que nos expliquen un poco sobre esta sección. Acompáñenos. A través de los valores, que los adolescentes aprendan a respetarse, a comunicarse y sobre todo a trabajar en equipo. Que Sensibiliza forma parte de Ilumina. Sensibiliza, somos un grupo de jóvenes de psicopedagogía y de comunicación que en conjunto pues generamos material educativo más enfocado en valores y cosas de la vida cotidiana.
Este proyecto, a través de la actividad de la lotería, nos dice cómo deben de, a través de imágenes, les pusimos distintos valores como inclusión, integración, el respeto, para que ellos no nomás lo vean, sino que también lo pongan en práctica en su vida. La inquietud de Sensibiliza es más que nada concientizar a los jóvenes sobre temas muy acordes a problemáticas de la actualidad, como es el uso de sustancias, embarazos a temprana edad, como es la inclusión educativa, el respeto a los demás, el respeto a tu propio cuerpo, y en general son como para apoyar y concientizar a los jóvenes en su desarrollo integral. Pues va dirigido especialmente para los niños y adolescentes. Sensibiliza va dirigido más que nada para adolescentes, pero también tenemos material para niños, más o menos como de 4º, 5º año de primaria en adelante. Surgió a partir de que la maestra Baxin abrió un espacio en el taller de televisión para abordar esta área para los estudiantes de psicopedagogía. Los encargados, pues como ya lo mencioné anteriormente, somos jóvenes de la carrera de asesoría psicopedagógica y chicos de comunicación. Esto ha sido todo por parte de Banco de Ideas. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Roberto Sánchez. El día de hoy, en su sección Soy Cimarrón, les mostraremos las actividades realizadas en la Feria del Conocimiento por parte de los alumnos de la Facultad de Deportes, llevada a cabo en las instalaciones de la UABC Campus Tijuana el pasado día jueves 16 de noviembre. En ella nos explicaron cómo se logra una sana convivencia entre los niños de nuestra comunidad. Sin más que mencionar, acompáñenme a ver la sección. Muy buenos días, yo soy Hugo Giovanni Armento Orduño de la Facultad de Deportes, soy estudiante de 3er semestre. Pues estamos aquí en la Feria del Conocimiento de parte del programa Ilumina. Estamos apoyándolos con actividades de juegos para niños de primaria y secundaria posteriormente. Lo que yo estoy haciendo aquí es un juego que se llama La Pelota Maya, que consiste en hacer 2 equipos e intentar introducir la pelota en el aro del equipo contrario, sin poder meterse en el círculo que está pintado con un gis del equipo contrario. Esto para ayudar a los niños a tener más control con el balón. Son juegos de tiro, para ayudarlos con su puntería, con su agilidad en los niños y pues que vayan superándose a ellos mismos. Mi nombre es Melina Viramontes, soy de la Facultad de Deportes y ahorita estamos en la Feria del Conocimiento, donde a nosotros de la Facultad de Deportes nos pidieron venir a ayudar con actividades donde fomentáramos la socialización en actividades físicas, donde pues no se les diga al niño como, oh, tienes que hacer ejercicio, sino que el niño le nazca salir con sus amigos a jugar porque va a ser divertido y pues va a compartir momentos. Pues empezó a las 9, se acaba a las 12, son como 9, 10, 11, 3 horas, 3, 4 horas. Bien amigos, eso ha sido todo. Mi nombre es Roberto Sánchez. Nos vemos en la próxima edición de su sección favorita, Soy Cimarrón. Hola
ahora nos encontramos con Denise Treviño, quien es una de las coordinadoras de este bonito proyecto. Y bueno, creo que a todos nos interesa saber cuál es el propósito principal de este proyecto. Muy bien, Paola. Mira, el propósito principal del evento es dar a conocer el contenido que se sube a Ilumina, que es un canal de YouTube que nace de ARPA, que es el área de producción audiovisual del taller de televisión. Son contenidos realizados por alumnos que toman las clases con la maestra Baxín, con la maestra Becerra y también chicos de servicio social, en donde digamos que estos videos sirven como un apoyo didáctico a niños o adolescentes. Hay diferentes temáticas. ¿Con el apoyo de quién contaron para realizar esta exposición? Bueno, en este caso fue, por ejemplo, el apoyo de nuestra maestra de proyectos de intervención, la maestra Jacqueline Ibáñez, que es de donde surge esta idea. También con el apoyo de la maestra Baxín, que es la productora general de ARPA, que fue a quien nos acercamos para proponerle este evento y ella aceptó, tuvimos todo su apoyo. Y muy importante el apoyo del director de nuestra facultad, que cuando le dimos a conocer los detalles era la primera vez que se realizaba un evento con esas características, por lo tanto le interesó muchísimo y desde el principio estuvo completamente dispuesto a apoyar en todo lo que necesitáramos. En general, ¿para quién va dirigido pues todo esto que están realizando? Bueno, en esta ocasión invitamos a escuelas preescolar, primaria y también están presentes niños del CAM. El propósito es que, bueno, como te lo mencioné anteriormente, que conozcan los contenidos del canal y pues que tengan la oportunidad también de realizar algunas actividades que se presentan en los stands, ya que nos acompañaron la Facultad de Odontología, la Facultad de Deportes y la Facultad de Ciencias Químicas. Vinieron instituciones como la CES, vino el Trompo, Prevención del Delito, con Policía Municipal. También vino una empresa de robótica y bueno, ellos hicieron pues por supuesto gran parte de ese trabajo, pero también contamos con la presencia de alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de Psicopedagogía y Enseñanza de la Matemática, cada uno pues con actividades de acuerdo a la temática, ¿no? ¿Cuál es uno de los retos principales que enfrenta este proyecto actualmente? Bueno, como es la primera edición del evento y nosotros no teníamos realmente experiencia organizando algo similar, yo creo que no sabíamos como a quién acercarnos para realizar un evento de esta magnitud. Entonces, bueno, hubo varias trabas, ¿no? Por ejemplo, al momento de invitar a las escuelas, no sabíamos como el protocolo. Entonces, algunas no pudieron asistir porque, pues no sé, a lo mejor falta de tiempo, algunos nos cancelaron de último momento y pues era como el temor de que no llegaran, pero la verdad es que el evento fue todo un éxito, todo el mundo quedó muy conforme con él y nosotros también como organizadores. Bueno, Denise, muchas gracias por tomarte el tiempo de contestarnos y nos podrías invitar a todos los televidentes a que sigan este bonito proyecto. Sí, la verdad es la primera emisión, pero el siguiente semestre se piensa hacer la segunda edición de la Feria del Conocimiento Ilumina. Espero que estén muy pendientes y que si hay maestros que nos están viendo puedan participar, porque la verdad es una experiencia muy bonita y de mucho aprendizaje para sus alumnos. Muchas gracias y bueno, sigan en Sensor UABC. Hola Sensores, estamos de visita en la explanada de UABC Campus Tijuana, donde el día jueves 16 de noviembre se llevó a cabo la primera edición de la Feria del Conocimiento Ilumina, donde estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación fueron los principales organizadores del evento con el objetivo de promover contenidos educativos, culturales y de divulgación creados por el área de producción audiovisual ARPA. En Ilumina estoy en el equipo, como lo mencioné, en el equipo de matemáticas y hacemos videos referentes a temas de matemáticas. Por ejemplo, ahorita el proyecto que tenemos en pie es videos con marionetas en el cual están explicando referente a figuras geométricas. Pues básicamente fue crear como varios stands con diferentes equipos y crear actividades educativas con alguna temática. Mi stand es del equipo de matemáticas, tiene dos actividades. Una de ellas es formar animales con figuras geométricas, pegarlas en globos,
Y otra actividad es un twister matemático en el cual se les hacen preguntas de sumas y restas y se combina con el twister para que estén, mientras ponen sus pies o manos en los colores, ellos resuelven las sumas o restas. Ilumina es un proyecto que estamos haciendo aquí en UABC que consta de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde están involucradas varias carreras como comunicación, matemáticas, y pues básicamente nos encargamos de realizar videos educativos culturales para difundirlos en YouTube, por ejemplo. Este evento consiste en difundir lo que es el proyecto Ilumina, donde ayudamos a la comunidad, especialmente a lo que son adolescentes y niños. Mi stand se llama Semillero y trata de difundir lo que es el medio ambiente, cuidar el reciclaje. Lo que hacemos aquí es que cada persona, cada niño que viene, le damos una maceta creada con materiales reciclados donde pueden plantar su planta y cuidarla en su casa para pues difundir lo que es el medio ambiente y cuidarlo, ¿no? En Ilumina yo me encargo, nos encargamos porque estamos trabajando por equipos. Nosotros estamos encargados de realizar lo que son videos, vendiendo la carrera, es el enfoque que le damos. Por ejemplo, yo que estoy en psicopedagogía nos encargamos de temas como son los valores, salud, de resiliencia, enfocados en lo que son adolescentes y niños. Eso es todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos en una emisión más de tu sección favorita de Visita. Nos vemos la próxima. Hola amigos de Sensor UABC, nos encontramos con la doctora Alicia Perceval, quien también funge como profesora de la Facultad de Odontología de aquí de Tijuana. Señorita, un gusto que nos acompañe aquí el día de hoy y sobre todo en una feria de conocimiento en donde necesitamos aprender de muchas cosas. ¿Qué nos podría decir acerca de la carrera que ustedes están ofertando aquí en este campus, que es la Facultad de Odontología? ¿En qué puede ayudar que el público se acerque a estos tipos de stand? ¿Qué conocimiento pueden adquirir? ¿Qué pueden saber? Entonces, ¿nos podrías platicar acerca de esto, por favor? Claro que sí, uno de los principales problemas o las principales causas de los problemas dentales es la falta de educación de la población. Entonces, cuando se nos invitó a esta feria, lo que decidimos fue utilizar algo de las medidas preventivas que son recomendadas para todo mundo, no únicamente a los asistentes a la feria, ¿no? Entonces, lo que podíamos realizar con los niños que iban a venir, y es precisamente lo que están trabajando los muchachos, que es técnica de cepillado, utilización de tabletas reveladoras que los ayudan a tener mejor higiene. Y estamos utilizando también una topicación de barniz de flúor. Es un flúor que francamente es ahorita lo mejor que hay, mucho mejor que las cubetas y el gel. Es este que estamos utilizando el día de hoy. Creo que está bastante bien y por lo menos la población que hemos atendido está conforme, está tranquila, va muy bien. Creo que va bastante bien el trabajo. Bueno, muchas gracias. Entonces también queremos saber un poco acerca de los retos que enfrenta día a día pues estos futuros profesionistas, porque me imagino que son estudiantes, acerca de estas oportunidades que le brinda la misma universidad de practicar, de salir a la población, a la sociedad, de brindar estos servicios. Cuéntenos qué ha visto en mejora, en cuestión de mejora con sus estudiantes y también en cuestión de ustedes, porque imagino que los doctores también aprenden día a día con sus alumnos. A nosotros no aprendes tanto del alumno, te mantiene joven. Pero en realidad creo que se está aplicando mucho lo que ha deseado la universidad, lo que la rectoría, las autoridades piden es el aprendizaje del estudiante en escenarios reales, ¿no? Entonces, además de este tipo que únicamente estamos dando prevención, tenemos unas jornadas, brigadas de atención a servicios a comunidades rurales, perdón. Entonces los llevamos a trabajar allá, no tienen la comodidad que tienen las instalaciones de nuestras clínicas y el servicio es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces se da educación, se da atención, que aquí no podríamos tener a niños sufriendo ante las cámaras. Bueno, claro que sí, y sobre todo hablando del aprendizaje que acaba de mencionar de sus alumnos, me imagino que también el estar en este tipo de exposiciones, de ferias, llevan una experiencia muy bonita, llevan una experiencia a ustedes muy grata. Entonces, ¿nos podría platicar acerca de su experiencia en este evento, a lo que lleva este día de la Feria del Conocimiento?
La verdad es que acabo de incorporar a un alumno de etapa terminal de la Facultad de Odontología, que es precisamente al que dejé a cargo de los muchachos, del aprendizaje de los muchachos. Y al mismo tiempo me di cuenta que son alumnos de etapa terminal de Humanidades quienes organizaron este evento. Me parece muy bien que los alumnos empiecen a realizar diferentes tipos de actividades, demostrando todo lo que la UABC puede hacer con sus alumnos. Bueno, le agradecemos a la doctora Alicia Perceval por su tiempo y sobre todo, como acaba de mencionar, los cimarrones deben de unirse en este tipo de eventos, de realizaciones, de este tipo de ferias para que la comunidad, la sociedad cimarrona se una pues más que nunca. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Estamos aquí en Sensor UABC, siga con más contenido. Bienvenidos a Detrás de. El día de hoy les presentaremos lo que sucedió en la primera edición de la Feria del Conocimiento. Esta fue organizada a través del área de producción audiovisual e Ilumina y contó con la asistencia de escuelas de educación básica de la ciudad en la explanada del Centro Comunitario UABC Tijuana. Participaron alumnos de diferentes carreras como la Facultad de Deportes, Odontología, Ingeniería y Ciencias Químicas para el Servicio Social. Asimismo, contó con el apoyo de las instituciones Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Trompo Museo Interactivo Tijuana, Comisión Estatal de Servicios Públicos, CED Academy Computer. Bueno, el evento La Feria del Conocimiento Ilumina se propuso como un proyecto para clase. La clase se llama Proyectos de Intervención. Sin embargo, el objetivo general pues es que se conozcan los contenidos, lograr que los muchachos que producen ciertas cápsulas de enseñanza como matemáticas, lectoescritura muy específicas, logren hacer un ejercicio práctico con el público que son nuestros niños, ver qué les interesa, cuáles son sus reacciones ante el juego, ante el aprendizaje, entre otras cosas. El equipo que toma más presencia pues es nuestros capsulistas, los muchachos que hacen los programas de cada playlist de Ilumina. Tenemos invitados, está la Secretaría del Servicio Público del Agua, que tiene también objetivos que se empatan con nuestros valores, pues la promoción del cuidado del medio ambiente. Está el Trompo Museo Interactivo, que pues ellos también promueven el aprendizaje, Facultad de Odontología y Facultad de Derecho, y ellos nos apoyan en este sentido del cuidado personal de la higiene, el cuidado de la salud, que tiene objetivos con nuestra cápsula de Sensibiliza. Vamos dirigidos a los niños, pero sabemos que los niños de ahora pues acceden a los contenidos de internet por medio de sus padres, por medio de sus profesores. Entonces, en ese triple vínculo pues vamos dirigidos a los niños a través de los maestros, de los padres. La de una feria preparamos diferentes stands donde los niños puedan jugar para aprender, y pues cada muchacho tiene diferente actividad. Va desde una lotería hasta sembrar una plantita. Esto ha sido todo en Detrás de. Nos vemos en la próxima. Amigos de Sensor UABC, el día de hoy en De Visita nos encontramos en la Feria del Conocimiento organizado por el equipo de Ilumina. Acompáñanos a verlo. Contaron con distintos stands donde se llevaron a cabo diferentes actividades para que los niños interactuaran con el equipo de Ilumina. Algunos de los stands que participaron fueron Cuentacuentos, en el cual los niños disfrutaban de la narración de un cuento por parte de algunos organizadores del evento caracterizados. ¿Tú qué quieres ser de grande? Los niños tenían la oportunidad de disfrazarse de diferentes profesiones sin saber lo que estaban vistiendo hasta que los encargados del stand les explicaban el significado de la profesión que escogieron. Mundo de letritas. A través del movimiento, los niños participaban en el juego de encestar una pelota en el aro, para después responder una pregunta con el objetivo de ganar un dulce.
Matemáticas. Stand donde a través de figuras geométricas y un globo, los niños podían construir su propio dinosaurio. Lotería de valores. Recordando el juego tradicional mexicano, los niños se divertían jugando a la lotería identificando valores en su carta. Otros stand participantes también fueron Semillero y Escribiendo Perrón. Esto fue todo en De Visita. Pueden encontrar más del trabajo de los chicos de Ilumina en su canal de YouTube Creatividad UABC. Hasta la próxima. Hola amigos de Sensor UABC, sean bienvenidos a su sección A Ciencia Cierta. Nos encontramos en la Feria del Conocimiento, impartida por Ilumina, aquí en UABC. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con uno de los encargados de los puestos en esta feria. Acompáñenos. Bueno, reúne a varias instituciones para darles oportunidad o una oferta a los niños de kinder y de primaria para que puedan seguir formándose de manera extracurricular a lo que ya vienen viendo ellos en su escuela. El stand, lo que ofrecemos nosotros es una academia de tecnologías de la información. En este caso están viendo robótica, que es solo un módulo de todos los programas que manejamos. Se ve desde la programación, diseño digital, desarrollo de videojuegos, animación y robótica, todas las tecnologías en general. Ok, actualmente lo que están viniendo a ver los niños es que los robots los pueden controlar remotamente desde una aplicación, ya sea en un celular o en una tablet, y esa es la parte donde ellos pueden interactuar con el robot. O la otra es ver los robots autómatos, que ellos se manejan solos simplemente con sensores. Durante los próximos de 5 a 10 años, los estudios nos mencionan que la programación y las tecnologías va a ser parte vital del aprendizaje de cualquier persona. Estamos en la cuarta revolución industrial, básicamente, y quien no esté en la programación y en las tecnologías se verá desfasado por este crecimiento. Totalmente, claro que sí. Aquí los niños lo que desarrollan es su habilidad, su creatividad y su innovación para crear cosas nuevas en un futuro. Y es bien importante para ellos desarrollar siempre ese pensamiento. El motivo es que la Universidad Autónoma de Baja California pues es la casa de estudios más grande aquí en el estado. Entonces, obviamente siempre es importante ir a los eventos de esta casa de estudios, donde nos atraen también a los niños a que conozcan nuestros programas. Esto fue todo por parte de A Ciencia Cierta. Sigan sintonizando Sensor UABC y nos vemos hasta la próxima. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Sensor UABC. En verdad hay que agradecer la contribución de todos nuestros compañeros, ¿no es así, Paola? Así es, Brandon, y recordarles que nos pueden sintonizar por Síntesis TV todos los domingos a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. ¿Podrías recordarle las redes sociales, Miguel?
Así es, las redes sociales con nuestras cuentas oficiales son Facebook, Instagram y también nuestro canal en YouTube. Ahí pueden encontrar todos los capítulos de esta temporada número 12. Y recuerden, esto es Ilumina. Thank you.